tiempo. Y es más, acuérdense usted que aquí, entre el lóbulo occipital del cerebro y el cerebelo, se ubicaba una porción de meninge que se llama tienda del cerebelo. Por eso el cerebelo es supra o infratentorial. Infratentorial. Es infratentorial, es una estructura infratentorial porque está debajo del tentorio. Y junto con el puente formaba un espacio por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama él? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, ¿no? O sea, yo estoy con el gráfico, lo facilito al cerebelo bien bonito. Si usted lo ve por un corte lateral, alguien un día dijo, mira, ve, esto parece como una hojita, ¿no? Por eso esto le llamaban la hoja de la vida, ¿no? Porque se pensaba que el cerebelo tenía que ver con múltiples funciones vitales, que tiene funciones importantes, pero bueno, no tienen que ver con la vida en sí, como por ejemplo el bulbo raquídeo, que ya lo conversamos, ¿no? Ahora, al cerebelo yo lo puedo dividir o lo puedo clasificar de dos maneras. Una clasificación que yo le llamo funcional semiológica, porque es en base a la función que ya vimos, ¿no? ¿Cuál era la función del cerebelo? Lo que vimos hace rato. Equilibrio, coordinación y tono muscular. Entonces, yo puedo clasificar o puedo conceptualizar esas tres funciones y dividirlo de forma semiológica. Ya veremos al final por qué semiológicamente hablando. Y yo digo que eso parece como una mariposa, ¿no? Las mariposas tienen un cuerpito y tienen las alas. Asimismo, el cerebelo tiene una porción central, como usted la puede ver, que se llama vermis. Porque alguien lo vio y dijo, eso parece un gusano. Los vermes son los gusanos, ¿no? El vermis o gusano. Usted ya vio parasitología o va a ver, está viendo, y los vermes son los gusanos. Entonces alguien lo vio ahí y dijo, eso parece un gusanito, por eso le llamaron vermis. Y lo que está hacia los lados se lo llaman los hemisferios cerebelosos. Entonces esa es la clasificación funcional semiológica. Ya, realmente es la más importante porque es con la que usted evalúa a un paciente, y ya lo conversaremos al final de la clase. Entonces tenemos la porción central, ¿cómo se llama? Vermis. ¿Y los lados? Hemisferio cerebeloso. El que está al derecho del hemisferio cerebeloso, derecho, y el que está a la izquierda del hemisferio cerebeloso, izquierda, facilito. Ya, la clasificación semiológica funcional es muy fácil. Y es con la que conversaremos en algún momento, no, si tienen la suerte o la desgracia de verse conmigo ya en neurología, dependencia de cómo usted lo ve. Entonces, el cerebelo, como usted lo ve, también tenemos otro tipo de clasificación. Ya, es la clasificación, es una clasificación de tipo funcional. Tenemos una clasificación de tipo funcional, ya, una clasificación funcional. A diferencia de la anterior, que es semiológica, esta clasificación es funcional anatómica, ya, anatómica y muy fisiológica. Esta clasificación funcional tiene una porción central, ya, tiene una porción central, una porción paracentral y una porción lateral que ya la vamos a conversar en su momento. Ahora, ya tenemos nosotros la mariposa, en el centro estaba, ¿cómo se llamaba la parte central? Vermis. Los laterales, los hemisferios cerebelosos. Ahora bien, yo al cerebelo, así como usted lo puede ver, yo lo estudio dando un aspecto, una forma de una C. ¿Ya? O sea, yo comienzo a estudiar desde aquí y voy creando una especie de C. Y con eso yo le voy dando nombres a los elementos del vermis y a los elementos de los hemisferios cerebelosos. Por ejemplo, los elementos del vermis yo los comienzo a estudiar en este sentido, en formas de C. Y como usted se puede dar cuenta, pues yo comienzo a darle nombres: língula, lobulo central, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted lo ve ya en los libros de neuroanatomía, en Carpenter, en Snell, en el libro de Barr, generalmente lo que usted va a ver es el mismo cerebelo, pero es como que lo agarraran de la parte medial y lo estiraran, como que fuera una especie como de bistec, ¿no? Que yo lo corto por aquí y lo abro en este sentido. Entonces lo que usted va a ver es un gráfico más o menos parecido a esto. O sea, la C usted coge y la abre, esa como C la abre, entonces va a observar los elementos que era de la C en este sentido, ¿ya? Asimismo, hablando de la parte central que es el vermis y las partes laterales que corresponden a los hemisferios cerebelosos. Esos hemisferios cerebelosos, los hemisferios cerebelosos luego, como usted se puede dar cuenta por unos surcos que ya lo vamos a conocer o ya lo vamos a conversar, los hemisferios se subdividen en lobulillos. O sea, el hemisferio cerebeloso, por surcos profundos, que lo está viendo usted ahí, por lo menos está viendo el surco,
subdivide los hemisferios cerebelosos en lobulillos. Y si usted se da cuenta, el cerebelo, a su vez, los lobulillos, si usted ve el gráfico inicial, mire, cada uno de estos lobulillos tiene una especie de estrías que se conocen como folias. O sea, lo más pequeñito son las folias, luego tenemos uno medianamente grande que son los lobulillos, y al confluir los lobulillos forman los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Eso en macropráctica lo van a ver un poquito mejor y van a ver ya de frente la estructura. Ahora, si nosotros analizamos el vermis, siempre va a tener, o bueno, casi siempre va a corresponderse a los lados con los hemisferios cerebelosos. O sea, la estructura del vermis generalmente a los lados derecho e izquierdo corresponde con una estructura de los hemisferios cerebelosos. Entonces yo tengo aquí los elementos del vermis. Acuérdese usted que la C la ampliamos o la abrimos para darle este aspecto, y a los lados generalmente yo voy a tener algún tipo de relación con los hemisferios cerebelosos. En el centro, eso lo van a ver más a profundidad cuando vean la práctica, ¿ya? En el centro, en el vermis, yo comienzo língula, lobulillo central, culmen, declive, el folium o lámina, el tuber, la pirámide, la úvula y el nodo. Y a los lados, cada uno de estos elementos, exceptuando el primero, corresponde con un elemento de los hemisferios cerebelosos. Entonces yo le puedo preguntar, qué sé yo, el tuber en relación a los hemisferios cerebelosos, ¿con quién se corresponde? O el lobulillo simple en relación al vermis, ¿con quién se corresponde? Y usted ya sabe, ¿no? Los lobulillos central o el lobulillo central, a los lados facilito, las alas del lobulillo central. ¿Ya? Las alas del lobulillo central. El culmen se relaciona con el lobulillo cuadrilátero o cuadrilátero anterior. Si se llama cuadrilátero anterior, el inmediatamente siguiente sería cuadrilátero posterior o lobulillo simple, que se relaciona con el declive a medial. ¿Ya? El folium o lámina con el lobulillo semilinear superior, o también llamado cruz 1, Carpenter lo llama cruz 1. El tuber se relaciona con el lobulillo semilinear inferior o cruz 2. Estos dos en conjunto se llaman también lobulillo anciforme. La pirámide a los lados con el lobulillo digástrico porque tiene dos vientres, no digástrico. La óvula como en la boca. En la óvula tenemos el centro y a los lados están las amígdalas. Solo que en ese caso son amígdalas cerebelosas. Y por último el nódulo se relaciona con el flóculo. Cada uno de estos elementos que estamos conversando están separados por unos surcos profundos, ¿no? Entonces esos surcos ya usted lo va a comenzar a ver aquí. Y lo vamos viendo en orden. Por ejemplo, entre la língula y el lobulillo central está el surco precentral, este de aquí, porque es antes de llegar al lobulillo central, que se llama precentral. Posterior a ese tenemos el postcentral, porque está después del lobulillo central. Luego tenemos el surco primario. El surco primario estaría entre el lobulillo cuadrilátero o cuadrilátero anterior y el lobulillo simple o cuadrilátero posterior. El surco postclival, porque está posterior al declive, ¿sí? O también llamado posterior superior. El surco horizontal o de Vic-Diacil, ¿no? Que es el gran surco, que está entre el lobulillo semilinear superior y el inferior, o entre el folio y el tuber, como usted lo quiera analizarlo, como usted lo quiera relacionar. El prepiramidal, que está antes de la pirámide. El postpiramidal, posterior a la pirámide. Y por último tenemos el posterolateral, úvulo-nodular o prenodular. Entonces aquí previo a la formación del nódulo, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos comenzar a dar los nombres, que como les digo, no, eso en la práctica lo van a ver ustedes mejor. Ahora, algo que es importante, ya hablando un poquito de la parte micro, ya un poco enfocado en lo micro y lo macro, que es lo que más nosotros conversamos. En las profundidades del cerebelo, nosotros vamos a tener núcleos. Cuando veamos cerebro, otra estructura suprasegmentaria, el cerebro también tiene núcleos en su interior. Aquí están los núcleos del cerebelo. Los núcleos del cerebelo, de lateral a medial, nosotros vamos a tener hacia afuera este núcleo, que es el núcleo dentado. También le llaman la oliva cerebelosa, núcleo dentado, o también llamado núcleo o la oliva cerebelosa. Más a medial tengo el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. El emboliforme y el globoso juntos, también se llaman el núcleo interpósito
el emboliforme y el globoso juntos también se llama núcleo interpósito. Y por último, el núcleo que está más a medial, un poquito hacia arriba, en el techo, se encuentra el núcleo fastigio o núcleo del techo. Entonces ya sabemos la configuración externa, los hemisferios, los lobulillos, las folias o láminas, y ahora tenemos que ver la parte nuclear. Núcleo dentado, el núcleo globoso y el emboliforme que juntos forman el interpósito, y por último el núcleo fastigiado, de lateral a medial. Y es aquí cuando podemos conversar acerca de las fibras. El cerebelo, como es una estructura suprasegmentaria, es el final de una gran cantidad de fibras que ya habíamos conversado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fibras hemos conversado con el cerebelo? Uniocerebelosa, ¿cuál más? Espinocerebeloso, una última. Ya hay rubrocerebelosos, bueno, casi no, más es cerebelos rubrales. ¿Otra? La vestibulocerebelosa, ¿y por ahí otra cosa? Las trigéminocerebelosas, no, hay muchas fibras que llegan al cerebelo. Ahora, las fibras que llegan al cerebelo, todas las fibras que llegan al cerebelo, se subdividen en dos grandes grupos. Las fibras que llegan al cerebelo, o son trepadoras o son musgosas. O son trepadoras o son musgosas. Facilito saber cuál es cuál. Las olivocerebelosas son trepadoras. Acuérdense, olivo, como una mata de oliva. ¿Ya? La oliva se trepa. Entonces, todas las fibras que llegan, que no sean olivocerebelosas, van a ser fibras musgosas. Lo que hemos conversado, ¿no? Espinocerebelosa, cuniocerebelosa, arcuatocerebelosa, retículocerebelosa, trigéminocerebelosa y bla 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 cerebelosas. Todas las fibras que no sean olivocerebelosas se van a llamar musgosas. Y las fibras olivocerebelosas se llaman trepadoras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacen? Sea una fibra trepadora, olivocerebelosa, o sea una fibra musgosa, el resto, ¿qué es lo que hace? Mira, ella ingresa al cerebelo, ¿por medio de qué puente ingresa? Por los pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio inferior, ¿no? Ingresa al cerebelo. Una vez que ingresa al cerebelo, va saludando al núcleo que le corresponde, sea el dentado, sea el interpósito o sea el fastigio, el que toque. Va saludando al núcleo. Cuando toca el núcleo o saluda al núcleo, este núcleo se estimula y da una respuesta positiva, sea tono, sea equilibrio o sea coordinación. Pero a su vez, la fibra, sea trepadora o sea musgosa, va hacia la corteza cerebelosa. Y en la corteza cerebelosa sale una fibra, principalmente la fibra celular principal del cerebelo. ¿Cuál es la neurona principal del cerebelo? La neurona de Purkinje, ¿no? La neurona de Purkinje, ustedes la vieron en la micro. Entonces, la neurona de Purkinje, o sea, ahí hay un conglomerado de neuronas, ¿no? Aquí usted lo va a ver en micro, va a ver que hay un sinnúmero de neuronas en la corteza cerebelosa, hay capas no moleculares, hay capa de Purkinje, está la capa granulosa, pero bueno, eso lo van a ver ustedes mejor. En micro, de aquí la neurona de Purkinje baja al núcleo y en cambio la neurona de Purkinje inhibe el núcleo. O sea, la llegada de la fibra, sea trepadora o musgosa, da doble estímulo. Llega, toca el núcleo y lo estimula, pero a su vez va a la corteza y de la corteza se estimula la neurona de Purkinje que lo inhibe. Entonces como que hay una regulación para que ni sea muy positivo ni sea muy negativo. Generalmente siempre predomina lo positivo. ¿Ya? O sea, dígame. Perdón. ¿Llega al núcleo, suena corteza o más Doble señal. Por eso el libro dice, llega, saluda al núcleo y sigue. Como cuando usted entra en su casa, saluda a su papá y va a su cuarto. Ya, se acoge, toca el núcleo y lo estimula, positivo. Pero él llega hacia la corteza, tiene una relación que es diferente entre trepadora y musgosa, pero el resultado final es que estimula la neurona de Purkinje para que inhiba el núcleo. Con eso el núcleo ni se estimula demasiado ni se inhibe demasiado. Hay como una relación medianamente, predominantemente positiva. ¿Ya? Siempre el positivo predomina sobre el negativo, pero permite una regulación, ¿no? Como cuando hablamos de primera y segunda motoneurona que se regulaban entre sí. ¿Existe algún tipo de enfermedad o síndrome que afecte la corteza y no controle lo positivo y lo negativo? Un
una enfermedad en sí, como usted dice, no, pero ya al final vemos síndrome cerebeloso y entendemos las alteraciones de las lesiones del cerebelo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces llega, saluda al núcleo, se estimula el núcleo, va a la corteza, hay un proceso ahí que lo verán en micro, se estimula la neurona de Purkinje que inhibe el núcleo, con eso hay una especie de relación que es predominantemente positiva. O sea, lo que más predomina es la estimulación del núcleo sobre la inhibición, pero con esa inhibición como que se aguanta el núcleo de no ser muy exagerado. ¿Estamos claros? Ya. Entonces usted ya sabe cómo es la relación de las fibras trepadoras y musgosas en el intracerebelo. Ya conoce los núcleos y ya conoce el resto de cosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o inquietud o algo? ¿Ya? Doctor, ¿puedes repetirlo por favor? No entendí la verdad. No entendí muy bien. Las fibras trepadoras y musgosas por eso llevan a los núcleos y también a la corteza. Como le dije al joven, como usted va a su casa. Usted entra a su casa, ¿dónde va? Va a su cuarto, porque va a estudiar. Pero usted llega a su casa, saluda a su papá, buen día papi, buen día mami, buenas noches papi, mami, y se va a su casa. Entra a su cuarto y hace lo que tiene que hacer. ¿Ya? Ahora, así es la fibra, sea trepadora o musgosa. Llega, entra a su casa, que es el cerebelo, saluda al núcleo y el núcleo se estimula. O sea, la simple llegada o la simple entrada de una de estas fibras estimula el núcleo. El núcleo se estimula y él llega donde debe de llegar. ¿Dónde tiene que llegar? A la corteza cerebelosa. En la corteza hay unas conexiones ahí que en micro tienen que verlas, que terminan estimulando a la neurona principal del cerebelo, que es la neurona de Purkinje. Y esa neurona de Purkinje es inhibitoria. O sea, la llegada del fascículo estimula directamente al núcleo, pero también indirectamente lo inhibe. Hace las dos cosas. ¿Cuál es el objetivo? De que haya una autorregulación, de que el núcleo ni esté muy estimulado, ni esté no muy estimulado. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo que les oprime el pecho, que les permita seguirme escuchando? Dígame. Cuando estimula a la neurona de Purkinje hace la función inhibitoria, ¿verdad? Claro, estimula la neurona de Purkinje para que ésta inhiba el núcleo. ¿Ya? La estimulación de la neurona de Purkinje inhibe al núcleo correspondiente, ¿no? Aquí está el dentado, puede ser el interpósito, puede ser el fastidio, pero todas las fibras hacen lo mismo. Llegan, estimulan a su núcleo, van, hacen unas cosas, sale Purkinje que inhibe al núcleo y así el núcleo se autorregula, porque usted sabe que todos los excesos son malos, ni puede estar muy positivo ni puede estar muy negativo, tiene que estar regulado, aunque esa regulación es un poquito más positiva. ¿Estamos claros? Ahora, como le debemos comenzar hace un momento, teníamos una división de tipo funcional, más que todo semiológica, porque como usted evalúa, cuando vea semiología neurológica, usted va a evaluar al cerebelo, como habíamos conversado antes. ¿Cómo se dividía semiológicamente hablando? La parte central, vermis, laterales, los hemisferios cerebelosos. Cuando usted ve semiología neurológica, así puede estudiar, como vermis y como hemisferios. Pero bueno, no está todavía en semiología neurológica, tenemos que conversar otra clasificación, que es la clasificación funcional por en base a la anatomía, que realmente en la vida práctica semiológica no es tan importante, no es tan así. Pero bueno, como siempre les digo, no hay que ir por etapas y esta etapa les toca conocer. Las tres funciones yo las estudio mediante una división anatómica, o sea, en la base de vermis, hemisferios cerebelosos, lobulillos y toda esa cosa. ¿Cómo se van a llamar? Vestíbulo cerebelo. En la época de mi abuela le decían arquicerebelo. ¿Por qué cree usted que se llama vestíbulo cerebelo? Porque se relaciona con qué vía? Vestibular, ¿sí ven? Entonces el nombre cambió para que sea más fácil. Teníamos el neocerebelo, así le decía mi abuelita y mi bisabuelo. Ahora se llama el cerebro cerebelo o el ponto cerebelo. ¿Por qué cree usted que se llama cerebro cerebelo? Porque se relaciona con qué? Con el cerebro. O ponto cerebelo, porque también se relaciona con qué? Con el puente, ¿ya? Y por último tengo yo al paleocerebelo. El paleocerebelo ahora se lo conoce como espinocerebelo. ¿Por qué cree usted? Porque se relaciona con qué? Con la médula espinal, ¿ya? Ahora, esta clasificación, ya mismo lo veremos. ¿Cuáles eran las tres funciones básicas del cerebelo? Coordinación. La coordinación la da el cerebro cerebelo o ponto cerebelo. Ya, coordinación. ¿Qué más? Tono muscular. El tono muscular está dado gracias al espinocerebelo.
Y el último que nos queda, que usted ya sabe que tiene que ver con él, equilibrio, lo da el vestíbulo cerebelo, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer un mix. Vermis, hemisferio, vestíbulo cerebelo, palocerebelo, neocerebelo, función, núcleo, bla, bla, bla. Todo lo que hemos conversado. Entonces, en resumen, acuérdese usted que el cerebelo tiene un vermis y hemisferios. Y que eso se subdivide en lobulillos que tienen nombres en el centro que generalmente se relacionan a los lados. ¿Ya? Y que hay una clasificación semiológica que es netamente vermis y hemisferios y una clasificación un poco anatómica que son estos tres de aquí. Y que en el interior del cerebelo yo tengo núcleos, que de lateral a medial es el núcleo dentado, el interpósito que está dado por esos dos y el núcleo fastidio. Y que la fibra, sea trepadora o musgosa, entra al cerebelo, saluda al núcleo estimulándolo, se va a la corteza, estimula la neurona de Purkinje que es inhibitoria. Y así el núcleo no se estimula ni se inhibe tanto. ¿Estamos claros? Entonces vamos viendo algo se lo hay por ahí. ¿Se cayó algo? Sí, hay un dato. ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es este lápiz? Está raro, hay una botella que nadie sabe de quién es, hay un lápiz que nadie sabe de quién es, veo fantasmal. Bueno, ahí lo pongo, ya debe aparecer el dueño fantasma. Vamos a terminar rápido porque no se explica el concepto. Entonces vamos a ver primero al arquicerebelo, que ahora se lo llama vestíbulo cerebelo. Miren que el nombre es mucho más fácil, ¿no?, de entender. Y tenemos que hacer el mix, ¿no?, la semiológica y todas las cosas. Entonces, yo tengo nuevamente los elementos que ya habíamos conversado, ¿no? Acuérdense ustedes, los elementos del vermis y los elementos de los hemisferios cerebelosos. Entonces, la clasificación anatómica es ver cuáles de estos elementos forman el arquicerebelo o actualmente llamado vestíbulo cerebelo, ¿ya? Y los elementos anatómicos de vermis y hemisferio que lo forman es el flóculo y el nódulo, o también le llaman lobulillo flóculo nodular. Así usted lo va a leer en SNES, por ejemplo, ¿ya? El flóculo y el nódulo. Estos son los elementos anatómicos que forman el arquicerebelo. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, cuando yo hablo de mi clasificación semiológica, acuérdense ustedes que era vermis y hemisferios. Cuando veo neuroanatomía, no está en vermis solamente y hemisferio solamente, sino que yo tengo una porción medial que es el vermis, una porción lateral, el vermis es único, ¿no? Una porción lateral con rojo, y aquí, bueno, habría otro rojo, a ver si le puedo poner rojo también. Y aquí sería la del otro lado, no, parece que el vermis es único. Dios, ya, bueno, ahí. Tengo una porción con rojo que es lateral que se llama paravermiana. O sea, está ya en los hemisferios cerebelosos, pero cercano al vermis. Por eso le llaman paravermiana. Y por último, la porción más lateral, ya la porción más lateral del hemisferio, está con verde. Que esa es la porción lateral. Entonces, cuando hablo de la clasificación semiológica, tengo el vermis, la porción paravermiana con rojo y la porción lateral. Entonces, ¿a cuál corresponde esta porción llamada vestíbulo cerebelo, que es el lóbulo flóculo nodular, bla, bla, bla? Corresponde al vestíbulo cerebelo, que es la zona vermiana. ¿Cuál es la función? El equilibrio. ¿Cuál es el núcleo que va a utilizar para estimularlo, dice la corteza, luego inhibirlo, bla, bla, bla? El núcleo fastillado o núcleo del techo, ¿ya? Entonces, el vestíbulo cerebelo, ¿cuáles son los elementos anatómicos que lo forman? El flóculo y el nódulo, o lobulillo flóculo nodular, también le dicen, ¿no? ¿Cuál es el nombre en base a la clasificación semiológica funcional? La zona vermiana, que es la parte del centro, ¿no? ¿Cuál es el núcleo que ellos van a estimular, inhibir, toda la cosa? El núcleo fastidio, el núcleo fastillado. Y la función del vestíbulo cerebelo es el equilibrio, ¿ya?
Ahora viene lo más bonito, lo más complejo, que es cómo lo hace. ¿Ya? Ahora, usted sabe que si tenemos que ver con el equilibrio, ¿cuál es el receptor del equilibrio? ¿Cuál es el nervio que tiene que ver con el equilibrio? El vestíbulo coclear, la porción vestibular, ¿no? La porción vestibular, este es el receptor. Acuérdense usted, yo micro, ¿no? Están los receptores ahí que es la cresta, no se olvide usted, para permitir el reconocimiento del movimiento en horizontal, en vertical, en rotación. Eso usted ya lo vio en la micro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé, me estoy durmiendo, no el ejemplo que yo le puse, no. He estudiado mucho, la semana que viene tienen exámenes. Usted, bueno, neuro es facilito, pero el resto de materias es complejo, ¿no? Entonces usted está ahí, ha estudiado mucho, ya se está regresando a su casa, en el bus, en el carro, en el taxi, no sé, y se está quedando dormido. Se está quedando dormido y va a hacer el cabeceo. Pero ¿qué pasa? Me estoy quedando dormido, hay un movimiento cefálico que estimula al receptor de la vía vestibular. ¿Ya? Se estimula el receptor de la vía vestibular. ¿Qué bueno? El receptor de la vía vestibular llega del receptor externo, ¿no? Tiene que ir hacia los núcleos. ¿Cuáles son los núcleos que están aquí en el tronco y que tienen que ver con esa vía del equilibrio? Los núcleos vesticulares, ¿no? Hay el superior, el inferior, el medial, el lateral. Qué bonito, ¿ya? Entonces, recuerde usted que existen dos tipos de fibras. La una pasa por los núcleos vestibulares que están en el bulbo y en el puente, y de ahí se van al cerebelo. O hay otros que no pasan por los núcleos, sino que inmediatamente van al cerebelo. ¿Ya? Puede ser que pasan por el núcleo. Aquí está el tronco cefálico, no igual, pero si no lo entiende mejor, se lo explico primero. Aquí está el encéfalo, visto por cara coronal, mesencéfalo con el núcleo rojo, el puente con el núcleo vestibular que está en el puente, el bulbo con los núcleos vestibulares que están en el bulbo, y los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, ¿verdad? Superior, medio, inferior, y aquí en el cerebelo, está acá, está el núcleo que corresponde, es el fastidio, el interpósito o el dentado. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, las fibras que van hacia el cerebelo para formar el vestíbulo cerebelo pueden tener dos rutas. Pasan por el núcleo vestibular y de ahí se van al cerebelo, o van directamente al cerebelo sin pasar por el núcleo vestibular. ¿Por qué pedúnculo van a ingresar al cerebelo? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. En cualquier parte forman un manojo con un nombre especial. En cualquier parte del pedúnculo cerebeloso inferior, o forman algún manojo con un nombre especial. Acuérdense, el cuerpo yuxtarestiforme. Entonces, todas las fibras que van y salen del cerebelo en relación a los núcleos vestibulares pasan por el cuerpo yuxtarestiforme. Entonces, del núcleo vestibular, por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, ingresan al cerebelo. O, sin pasar por el núcleo vestibular, ingresan al cerebelo. La cosa es que ingresan al cerebelo. Una vez que ingresen al cerebelo, ¿cómo se van a llamar esa fibra? ¿Cómo se llaman esas fibras? Una vez que ingresan al cerebelo, son las fibras vestibulocerebelosas. ¿Pero cómo se llaman? ¿Trepadora o mucosa? Las trepadoras son las olivocerebelosas. Parece que las olivas se trepan. Fibras musgosas. Todo lo que no sea olivocerebelosa, una vez que entra al cerebelo, se transforma en una fibra musgosa. Son las fibras vestíbulo-cerebelosas que al llegar al cerebelo se transforman en fibra musgosa. Ahora, esa fibra llega, ¿qué hace cuando entra? ¿Quién saluda? Al núcleo. ¿Qué núcleo sería este? El núcleo fastigiado, el núcleo del techo, ¿ya? De ahí acuérdense usted que va la corteza, la Purkinje y la inhibe, pero el núcleo fastigiado, una vez que llega el núcleo fastidio, emite ya su eferencia. El núcleo fastidio emite su eferencia, que lo vamos a poner en otro color. Entonces ya llegó al núcleo fastigiado, y el núcleo fastidio emite su eferencia de dos formas, mira.
emite su eferencia por el mismo pedúnculo cerebeloso inferior, regresa al núcleo vestibular, a los núcleos vestibulares. El núcleo fastidio, por el mismo pedúnculo cerebeloso inferior, por donde llegaron las fibras vestíbulo-cerebelosas, ingresa dentro de una zona especial del pedúnculo cerebeloso inferior que se llama ¿cómo? Cuerpo yuxta restiforme. Acuérdense que el cuerpo yuxta restiforme tiene las vestíbulos cerebelosas y las cerebelo-vestibulares, o que ahora también las podemos llamar fastigio-vestibulares, porque salen del núcleo fastidio. Usted ya sabe ya específicamente esas cerebelo-vestibulares realmente se llaman fastigio-vestibulares. ¿Está claro? La aferencia sería la fibra. ¿La aferencia de quién? Del núcleo fastidio. En el núcleo fastidio la aferencia es la vestíbulo cerebelosa, ¿no? O vestigios fastigiales, si ya le quiere decir usted un nombre específico. Y las referencias serán las fastigio vestibulares. ¿Ya? Ahora, este núcleo fastigio responde así, pero también hay otro fascículo que emite el núcleo fastigio que hace lo siguiente, miren. El fascículo sale, se cruza al otro lado por detrás del tronco e ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior contralateral hacia los núcleos vestibulares. O sea, hace doble trayecto. Hay un fastigio vestibular que llega al núcleo vestibular del mismo lado, pero también hay un fastigio vestibular que sale, pasa por arriba, por detrás del mesencéfalo, se va al otro lado y por el mismo pedúnculo cerebeloso inferior, pero contralateral, ingresa hacia los núcleos vestibulares. O sea, hay doble fastigio vestibular, la que llega al núcleo vestibular del mismo lado, pero también los que llegan al núcleo vestibular del lado contrario. Pero ojo, ambos siempre por el cuerpo yuxta restiforme. ¿Ya? Este fascículo que nace en el núcleo fastigio va por arriba, se cruza, se curvea, se uncina para ingresar por el cuerpo yuxta restiforme contralateral, se llama fascículo uncinado de Russell. Fascículo uncinado de Russell. Ya le creo. Uncinado. Mira que no sé qué hace. Los colores no. Acá está. Fascículo, usted ya sabe que es un fascículo uncinado. Acuérdese usted que uncinado quiere decir curviado, curvo, eso significa uncinado, curvo, y fue descrito por Russell. Así se llamaba ese señor, ese nombre feísimo. ¿Ya? Fascículo uncinado de Russell, para que vean. Fascículo uncinado de Russell. Fascículo porque es un fascículo uncinado, porque si usted ve, nace en el fastigio de un lado, cruza, se uncina hacia el lado contrario para ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el núcleo vestibular contralateral. Mientras que el otro fascículo hace lo más fácil. Ingresa hacia el núcleo vestibular del mismo lado. Entonces el núcleo fastigiado hace las dos cosas. Este es el fastigio vulvar y este le llaman fascículo uncinado de Russell. El que es fastigio vestibular que va hacia el lado contrario. ¿Ya? No te puedes chamar. ¿Alguna pregunta o algo? Si quiere, cámbiese por acá. Si gusta, no, acá, si desea. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Ahora, una vez que el fascículo llega al núcleo vestibular, acuérdense, ¿no? Lo que estaba pasando. Me estaba quedando dormido y la vía vestibular se dio cuenta que si sigo agachándome, si sigo flexionando la cabeza, me voy a ir de cabeza, me voy a golpear, me voy a medio matar. ¿Ya? Eso ya lo sabe. Entonces, está pasando todo esto que hemos conversado y llega al núcleo vestibular. Y del núcleo vestibular salen dos fascículos. El un fascículo, acuérdese usted, el vestíbulo espinal. ¿De dónde a dónde va el vestíbulo espinal? De los núcleos vestibulares, ¿hacia dónde?
ya, pero hacia la médula espinal en la zona de 100, ¿verdad? ¿Y cuál era la función del vestíbulo espinal? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Era extensor. Entonces, yo me estoy quedando dormido, se activa la vía vestibular, manda las vestíbulos cerebelosas o directo llega hacia el núcleo fastigio. El núcleo fastigio del mismo lado emite su fastigio vestibular o el fascículo uncinado de Russell hacia el otro lado y se estimula el núcleo vestibular y me manda un fascículo vestibular espinal y yo respondo con extensión. Y por eso cuando me voy quedando dormido, estoy haciendo el famoso cabeceo. Entonces yo me estoy quedando dormido, pasa todo eso, se estimula el núcleo vestibular y yo respondo con extensión. Acuérdense que el vestíbulo espinal es extensor. Ya, ¿estamos claros? Y se forma otro fascículo más. Ya con eso terminamos el arquicerebelo. ¿Cuál es el fascículo que conectaba los núcleos motores que mueven el ojo? El horizontal y el vertical. ¿Cómo se llamaba? Fascículo longitudinal medial. De los núcleos vestibulares nace el fascículo longitudinal medial. O sea, se forman dos fascículos. El vestíbulo espinal y además también nace de los núcleos vestibulares el fascículo longitudinal medial que va a conectar los nervios motores del ojo que son el 6, el 3 y el 4. ¿Ya? Por eso el fascículo longitudinal medial también le llaman vestíbulo espinal medial y al vestíbulo espinal también le llaman vestíbulo espinal lateral. Algunos libros no le llaman fascículo longitudinal medial, sino vestíbulo espinal medial y al vestíbulo espinal le llaman vestíbulo espinal lateral. ¿Ya? Entonces se forman esos dos fascículos. Por eso si, por ejemplo, usted revisa cuando ya en algún momento vea coma de una forma más profunda, ¿no? Nosotros lo vimos un poco más anatómico, existe el reflejo óculo-vestibular, por ejemplo. Yo cojo agua helada, le echo agua helada en el conducto auditivo, estimulo toda esta vía y me puede hacer movimientos oculares. Así yo puedo evaluar los movimientos horizontales y verticales en un paciente comatoso, por ejemplo. Le estimulo, hago esta vía y me hace movimientos horizontales. ¿Por qué? Porque la vía vestibular, gracias al fascículo longitudinal medial o vestíbulo espinal medial, me permite movimientos oculares. ¿Ya? Si estimulo de los dos lados, me hacen verticales. ¿Y si no hacen los movimientos? Ah, por eso usted dice, yo ya lo sabe, yo lo tomé. Si no me hace los verticales, ¿dónde está la lesión? ¿Cuál es el centro de la entrada vertical? El mesencéfalo. Si no me hace verticales, está dañado el mesencéfalo. ¿Y horizontales? ¿Cuál es el centro de la mirada horizontal? El puente. Si no me hace horizontales tampoco, está dañado el puente. Ya, eso ya lo saben, ya lo vimos la clase pasada que hablamos de cómo. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Listo, jóvenes, son las 7:55, 10 minutos de receso, 8.